Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y pues en ese tono de las películas de actualidad, pues creo que hoy la que está en boca de todos es precisamente Superman. Creo que ha sido una película con mucho marketing y que tenemos meses con carteles y entrevistas y mucho marketing alrededor de esta película y la expectativa que generaba. Entonces el día de hoy vamos a discutirla, ya la vimos y vamos a dar nuestro punto de vista. Creo que como primer punto hay que hacer la aclaración de que Caro no era fan de los superhéroes hasta que me conoció, ya un poquito la introduje al campo. Y aunque yo sí soy fan de los superhéroes, yo siempre he sido Team Batman, entonces pues nuestra perspectiva quizás no es la del fan de Superman que viene a analizar y decir, mira, el cómic tal tiene referencia al cómic tal y demás, pero creo que aún así desde nuestro lugar podemos hacer un análisis que esperemos sea de interés. Y en ese sentido también, pues para contextualizar, quisimos hacer este episodio un poco diferente. En lugar de dirigir todo el episodio a la película, creo que vale la pena contextualizar. Vale la pena iniciar con un poquito de rodeo. Igual, por lo mismo de que es un episodio diferente, dejaremos las marcas temporales de cada sección para que si no les interesa nuestro contexto y solo quieren hablar de la película, pasarse a esa sección. Pero la estructura más o menos va a ser la siguiente. Vamos a comenzar, como decía, quizás hablando de nuestro contexto, de dónde venimos en cuanto a nuestra relación con los superhéroes, con los cómics, con las películas, etcétera, etcétera. Particularmente creo que va a ser de interés que tenga para decirnos Caro y su introducción al mundo de los superhéroes desde alguien que no le interesaban ni le gustaban desde antes. Y por ahí, ¿qué le parece? Y sobre todo de ahí quizás partir como esta idea que hay en la actualidad de la fatiga de las películas de superhéroes, que creo que vale la pena comentarlo. Después, un poco más de contexto. Para ver esta película nos preparamos viendo las de Christopher Reeve y obviamente las de Zack Snyder. Eh, las tenemos un poco más frescas. Quizás las de Christopher Reeve fueron las últimas que vimos. Pero con ese contexto y con esta nueva quizás vale la pena hacer un pequeño, no exhaustivo porque como menciono no somos expertos en el personaje y no hemos leído todos los cómics, pero sí un mini análisis del personaje de Superman y lo que representa, lo que significa, quizás lo que inspira, lo que simboliza y quizás su contraste precisamente con otro tipo de personajes como Batman o personajes de Marvel, por ejemplo. Y entonces ya que tengamos todo ese panorama de dónde venimos, cómo nos relacionamos con este género de superhéroes y cómo interpretamos a Superman, ya entonces sí podemos entrar de lleno y decir, la película de James Gunn de Superman es buena, es mala, cumplen esto, cumplen aquello, nos gustó, no nos gustó. Y sobre de eso ya terminar el episodio con nuestro veredicto, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? No es un podcast en el que hagamos veredictos, pero en el que ya demos nuestra opinión completa y contextualizada. Entonces, pues bueno, de ahí, pues me gustaría justo pasarte la palabra a ti y que nos comentes cómo fue tu experiencia, ¿no? Digo, tú venías de ver otro tipo de contenido, eras más fan como del terror, del cine clásico, como Jurassic, justo hace poco hablábamos de Jurassic, y no tenías tanto como ese fanatismo o esa preferencia por el cine de superhéroes hasta que me conociste, entonces no sé, de ahí a en general los superhéroes y después a Superman, ¿cómo fue tu trayecto de conversión? Pues no tanto de conversión, ¿verdad? Pero creo que ha sido muy paulatino y creo que ya me tocó más como justo lo que mencionabas de como cansancio o fastidio un poco de los superhéroes. Sí, o sea, como empecé a
a ver las películas, no sé, o sea, obviamente las primeritas, ¿no? Como de cuando sale un poquito lo de Spider-Man. Las de Tobey Maguire. Ajá, sí, claro, o sea, me tocó obviamente ver esas primeritas películas y fue así como, pues sí, están bien y ya. Pero obviamente pues nunca fui tan fan de todas estas cosas y hasta ahí. O sea, y luego ya como que empieza a ver toda esta ola de miles de series y miles de películas. Entonces realmente nunca he estado como tan familiarizada con todo. Y disfrutaba obviamente cuando salían las películas, veía la película y es como, pues va, o sea, la disfruté y hasta ahí. Pero ya que empezaron a salir como tantas películas, tantas series, tantas cosas, sí caí como mucho en, ya no quiero ver nada de esto. Ya me fastidié. Ya me aburrí de tantas cosas y dejé de ir a ver una película al cine que tratara de superhéroes, obviamente no veía ninguna serie que tuviera que ver con eso, o sea, ya fue como simplemente no me interesaba. ¿Dónde dirías tú que fue el pico? Quizás después de Endgame, que fue lo que le Sí, pasó a la mayoría de la sí, gente, yo ¿no? creo que sí. Uh-huh. Sí, las de Avengers fueron como el punto más alto y después en picada, ¿no? Sí, Pero también te has involucrado por otros lados, digo, independientemente del sí. cine, que creo que Marvel ha sido el mayor contendiente. Bueno, después sí vimos de Batman, por ejemplo, la de Claro. Robert Pattinson. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, hemos leído algunos cómics, hemos Uh-huh. visto películas de Batman, las animadas, Uh-huh. la serie animada de Batman Sí. y alguna que otra que en las que se incluye, por ejemplo, tramas con Superman precisamente, ¿no? Como la de El Caballero de la Noche regresa. ¿Cuál otra? Long Halloween. Uh-huh. Sí. Entonces, no sé, por ese lado. Pero, o sea, no entiendo la pregunta, ¿cómo? No, pues nada más, tu experiencia te ha gustado, ha Sí, sido sí. diferente de lo que tú pensabas que eran los superhéroes. No, sí, sí ha sido diferente. Creo que sí ha sido diferente también desde la perspectiva como DC y Marvel. Ajá. Claro que sí lo he visto también muy diferente. Porque, o sea, siento que también sería así como entrar en debate, ¿verdad? Ya te Pero van a yo, cancelar los fans de Marvel. sí, yo desde mi perspectiva de no ser fanática de superhéroes y no estar involucrada como en el mundo de cómics, superhéroes, películas, series que tengan que ver con superhéroes, sí ha sido una experiencia muy diferente para mí estar en el, digamos, como mundo DC, mundo Marvel. O Ajá. sea, cuando he visto películas que tienen que ver con DC o leído algo que tiene que ver con DC, sí he tenido como una experiencia mucho más grata. O sea, Ajá. porque lo he visto como cosas más serias o que me he llevado como, sí, una mejor experiencia y no me he sentido como tanto con esta fatiga de Ajá. decir, es demasiado o ya, ¿qué onda? A comparación con Marvel, que sí he dicho como, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿O porque ya tanto es demasiado, son demasiados personajes, ya me estoy perdiendo? Sí lo he sentido. Y incluso las temáticas que manejan Sí, claro. no me han parecido tan atractivas como las que he encontrado en DC. Ajá. En cambio, en Marvel, lo que me ha gustado mucho es como el universo como Spider-Man o algo así, que fue lo inicial, por ejemplo, de Toby, las de Tobey Maguire. Andrew. Ajá, que fue lo primerito que yo vi. Ajá, O sea, que ajá. fue como en donde inicié viendo superhéroes, ¿no? O sea, Ajá. Tobey Maguire fue lo primerito que vi. Y me gustó muchísimo como esa experiencia y es como lo que tengo, ¿no? O sea, como esa parte muy, no sé. Nostálgica Ajá, hasta. y que guardas como para siempre en tu corazón, no sé. Y, y también obviamente la de Andrew Garfield. Ya de ahí es como, no. Pero las temáticas ya
después como... y luego, o sea, como muy flojas. Pero, o sea, te digo, yo lo sigo hablando desde mi perspectiva de no fan, de no estar muy involucrada, de no conocer todo lo demás. O sea, yo Sí. lo veo desde ese punto de vista, No, nada más. claro. Yo, desde el punto de vista también, como he visto DC, me ha gustado mucho más involucrarme con la serie animada de Batman, con los cómics que he leído, con las películas animadas que he visto de Batman, o sea, con esas cositas que he visto, me han gustado las temáticas porque se me han hecho serias, porque incluso que hasta digo, ay, esto no es para niños, ¿qué onda? La serie Está animada de fuerte, Batman se es pasaba de muy lanza. fuerte, ajá. Sí. Y cosas así. Pero también, sí, de repente las películas las veía así como de... ¿Cómo cuál? de repente, ¿no? Como, por ejemplo, esta de Batman contra Superman, como que ya de repente como que cansaba un Es que no poco. viste la versión extendida. Ciertas cositas. O por ejemplo, esto del Snyder Cut ya era como demasiado. La de la Liga de la... Pues sí, o sea, todo esto de la Liga de la Justicia ya como que se sentía demasiado. Ahí fue como que cae tampoco, o sea, cae un poquito eso como el fastidio, cansancio. Te digo, yo desde mi punto de no fan. Sí, no, claro. Claro. Y que creo que Entonces, está no sé. también sesgado por mi culpa, porque obviamente yo como fan de Batman, pues te he introducido a más cómics y series de Batman. Por ejemplo, la serie animada de Spider-Man también es muy buena, pero nunca la hemos visto porque pues yo le di preferencia a la de Batman. La serie de Daredevil también es muy buena, la live action, pero tampoco la hemos visto, entonces, o sea, hay cosas buenas en los dos bandos, tampoco quiero que piensen que somos anti-Marvel. Creo que Marvel tiene buenos personajes, tiene buenas historias, pero sí estoy de acuerdo contigo en que quizás pecaron de un poco la gallina de los huevos de oro y decir, se está vendiendo mucho, más allá de Marvel, desde Disney, desde arriba, es como, se está vendiendo mucho, vamos a sacar y sacar y sacar y sacar, y que al final acabó perjudicando, ¿no? Porque sí, creo que hay muchas series, películas de Marvel que si no eres un fanático que seguía los cómics y que está muy involucrado, interesado en todos los personajes, después sí termina por ser cansado sí, vamos a ver tal película, pero para verla tienes que haber visto las 3 anteriores de tal personaje y estas 2 series y el capítulo de no sé qué y demás, ¿no? Entonces, de pronto sí se volvía agotador tener que seguir el paso a tanto y tanto, ¿no? Pero sí, creo que hay mucho de donde cortar. Por ese lado, hace poco veía una entrevista, te platicaba hace rato, de James Gunn, que le preguntaban también a él justamente, ¿no? Si él creía en este concepto de la fatiga de superhéroes. Y me gustó mucho su respuesta y me pareció muy interesante porque él decía que para nada, que él piensa que en realidad de lo que estamos cansados es de las películas mediocres. Porque justo si te venden y te venden películas, pero que no son para nada ni interesantes, ni con temáticas que te generen un impacto, ni que tengan como esa conexión emocional con los personajes, etcétera, etcétera, pues obviamente te acabas cansando, ¿no? Porque las verdaderamente buenas películas de superhéroes, yo creo que nadie se fatiga de verlas. Yo siempre le digo, claro, entre broma y no, que si estoy viendo la tele y le cambio y está la de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, tenga lo que tenga que hacer, ni modo, interrumpo mis planes para quedarme a verla, ¿no? Entonces, un poco porque justo es una gran película y yo podría aventarme esa película 5 veces en una semana, pero no me podría aventar un maratón de todas las películas de Marvel para ponerme al corriente, porque sé que no lo disfrutaría tanto. Entonces, creo que va un poco por ahí este tema y que lo hace todavía como más interesante la expectativa, ya pasando como al siguiente punto, que creo, a menos que tú quieras agregar algo en esto. No, continúa. Eh, bueno, quizás un poco de mi contexto. Como decía, yo sí crecí con la serie animada de Batman, vi la de la Justice League, también llegué a ver la serie animada de Superman, sí había visto las de Christopher Reeve cuando era chico. Superman regresa y demás. O sea, yo sí estaba familiarizado. Tampoco nunca fui como que leyera todos los cómics o que siguiera la serie semanal de los cómics. Creo que me perdí mucho desde los Nuevos 52, entonces como que tampoco soy
un fan que ubique todas las referencias, pero sí estoy un poco más letrado, ¿no? En temas de superhéroes y que justo no, a través de mí es que Caro se ha ido familiarizando. Pero bueno, entonces como decía, creo que es todavía como más interesante justo que estas declaraciones ya de James Gunn, porque ya de entrada creo que mucho de la estrategia de marketing de la película de Superman se centró alrededor de James Gunn y justo iba como muy en cuanto a este es el reinicio, esto es algo nuevo, esto es algo diferente. Esta película no es de esta de más del montón mediocre, es una gran película de Superman, es un volver a empezar y que se empezó a construir la narrativa y la expectativa desde ese lugar y que creo que al menos a mí en lo personal sí me atrapó, o sea, sí caí en esa trampa del marketing porque sí me empezó a generar mucha expectativa, sobre todo precisamente lo que te decía, ¿no? Creo que volver a ver las de Christopher Reeves, volver a discutir sobre, de hecho tiene rato, pero también vimos la del Hombre de Acero, de Zack Snyder, volver a discutir como sobre este personaje de Superman y la expectativa de qué podrían hacer con él y hacia dónde lo podrían llevar, creo que funcionó, ¿no? Creo que crearon una alta expectativa y que antes de pasar ahora sí a la película, creo que vale la pena quizás hacer el análisis previo de lo que habíamos visto de Superman, de lo que interpretamos de él como personaje y de entonces las expectativas que había con respecto a esta nueva película, ¿no? Obviamente otra vez no queremos ser demasiado reiterativos, pero obviamente desde la perspectiva de dos personas que no son los más letrados ni fanáticos de Superman, con evidentemente nos faltan cómics que leer, nos faltan historias que ver, películas animadas, nos faltan mucho contexto que quizás si lo tuviéramos podríamos hacer un análisis más detallado, pero aún así creo que no deja de ser interesante ver cómo, porque a final de cuentas creo que Superman es uno de los superhéroes más famosos y más reconocibles a nivel global y que creo que hay una serie de características muy específicas de él como personaje que aunque no tengamos todo el contexto de otros cómics en donde lo matizan más, creo que hay una serie de características que sí son observables y que sí son dialogables a partir de este poco contexto que tenemos, ¿no? Y que vale la pena analizarlo. Particularmente, y digo ya en un momento tú me dirás también qué opinas, pero a mí Superman, y digo obviamente sesgado como fan de Batman, Superman siempre me pareció un superhéroe completamente idealista, un personaje diseñado justamente como esa visión perfecta de a lo que aspira uno como hombre eh, y como ese justo modelo al que se aspira llegar de modelo inquebrantable, modelo con una moral y una ética bastante sólidas e inquebrantables en ese sentido y sobre todo muy bueno, ¿no? Creo que en ese sentido es donde más brilla el contraste con Batman, porque creo que Batman suele ser como esta área más gris, del fin justifica los medios, de la lucha a través del trauma y la lucha a través de la intimidación y a través de la búsqueda de una justicia, pero casi rozando lo antiheroico, mientras que Superman es todo esperanza, color, eh, pues sí, como muy colorido, muy... Eh, no sé cuál es la palabra, pero sí un contraste muy brillante, ¿no? Entre estos dos personajes y que quizás, digo, ahorita nos iremos ya un poquito más en orden, pero que quizás justo la expectativa mayor con la de James Gunn era volver como a esta raíz esperanzadora y a esta raíz de un Superman heroico y 100% pues eso como modelo al que aspiramos, porque creo que Zack Snyder tomó a Superman y lo convirtió en un humano, digo, kryptoniano, pero en una persona con mucha fragilidad, con muchas dudas, con muchos, pues sí, problemas humanos, con muchos,
una crisis existencial y demás, ¿no? Entonces, que es un ángulo interesante, pero que es muy distinto a lo que por lo menos yo había experimentado antes con Superman en la serie animada, en las de Christopher Reeves, en lo que conocía del personaje, ¿no? Incluso a través de los propios cómics de Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Si más o menos hace sentido lo que digo, si tú lo veías desde otro lugar, también tú que viste con ojos más frescos estas películas que no te habías contextualizado con ellas antes. Sí, pues realmente yo no conocía mucho a Superman. Empecé a conocerlo también un poco más a través de una serie que vimos, bueno, era como una docuserie, un documental que vimos sobre las... Ah, ¿cómo se llamaba ese documental? Ahorita lo busco. bueno, era como sobre los cómics y sobre las películas de DC y hablaban sobre todos los personajes, ¿no? ¿Te acuerdas? Está creo que en Max. HBO Max. Sí. Ajá. Y ahí hablaban mucho sobre cómo era el tal cual, ¿no? El desarrollo del personaje, o sea, de cómo fueron creando a Superman y cómo lo iban adaptando según la época en la que fue creado y cómo tenía que tener esta personalidad. Y a mí me llamaba mucho la atención que decían, ¿no? Tenía que tener ciertas características y ciertos valores que fueran como adaptables, ¿no? O sea, bueno, que se fueran como, sí, tal cual para esa época y que decían que eh, él tal cual venía pues de otro planeta, entonces es como si fuera una persona extranjera, una persona inmigrante, entonces tenía que siempre comportarse como muy a la altura de lo que se esperaba en la sociedad, o sea, Sí, siempre sí. como no cometer ningún error, como siempre perfecto, no cometer errores. Y entonces lo comparaban con personas inmigrantes, o sea, como decir, no puedes cometer ningún error en ningún momento. De como valores, en ese entonces, pues como los valores que se esperaban en ese momento de la sociedad Sí. en todo momento. Entonces decían que lo que querían reflejar, bueno, o sea, como con Clark Kent, era como siempre eso, ¿no? Como muy, no sé, como muy pulcro, como muy respetable, como siempre con los valores, todo muy bien, que siempre fuera como el ciudadano modelo y que eso también lo reflejaban con las personas que venían como, sí, tal cual de otro lugar, de otra ciudad, de otro país, y él pues venía de, pues sí, o sea, de otro lugar. Y como que no sé, se me quedó mucho eso y decían que lo trataban de reflejar en los cómics y luego lo vi en la película. O sea, que él trataba como siempre de ser como esa persona muy, como de esos valores morales. Y creo que en las primeras películas, Las de Christopher Reeves. ajá, lo reflejaba mucho, como, Sí. como que hacen siempre esa mención del ciudadano modelo, de los Sí. valores del ciudadano americano. Lo mencionan constantemente, constantemente lo están mencionando. Y ya en estas últimas películas no mencionan para nada eso. No No. mencionan nunca eso. Y como que eso me llamó mucho la atención, que nunca mencionan los valores morales, los valores del ciudadano americano. Siento que se empieza a cuestionar más como el qué tiene que hacer él o cómo tiene que comportarse o cuál es la manera correcta o no de estar en el mundo o de estar en la ciudad o de estar en, no sé, en América o en Estados Unidos. Ya no es, digamos, como el ciudadano modelo o ya no tiene que ser el ciudadano perfecto. Siento que eso sí es como un cambio que yo observé, o sea, de cómo lo plantan a él como personaje o como, sí, o sea, como quién tiene que ser. Y no sé, eso me llamó la atención, o sea, como que él ya se empieza a cuestionar cosas de él mismo. Y no solo como persona, sino también como superhéroe. En las de Snyder, dices tú. No, en general, o Ajá. sea, sí, bueno, o sea, en las de Snyder, pero también en esta última. Sí, obviamente en esta regresa un poco más a ser como más amable, como más bonito lo que te decía. Siento que en esta sí es como otra vez un Superman
muy bonito, muy amable, como muy optimista, pero sí se ve más como ese cuestionamiento de él en cuanto a qué tiene que hacer aquí. No vuelve a regresar a soy el ciudadano modelo o soy el superhéroe modelo perfecto, que Ujú. todo lo hace bien y que tiene que seguir ciertos estándares de un estadounidense. Ya no se menciona nunca eso. Siento que eso sí ha evolucionado mucho. Obviamente porque no sigue siendo, o sea, ya estamos en 2025, pero sí ha cambiado completamente eso. No, y es interesante, ya ahorita entramos de lleno a la de James Gunn. Creo que justo es interesante ver estas contrastes entre las interpretaciones que se hacen de los personajes. Creo que James Gunn logra un balance muy interesante. Pero para llegar a eso, me gustaría quizás un poco recalcar esto que mencionas, porque creo que al final de cuentas también toda película de superhéroes y todo contenido de superhéroes es reflejo de su propia época, ¿no? Mucho en realidad, y también lo mencionan en este documental, ¿no? Mucho del discurso que se ofrece dentro del contexto del cómic suele ser un discurso que habla de los miedos, ansiedades y dificultades del ciudadano en el momento en el que se escribe, ¿no? Entonces, eh, particularmente creo que es interesante ver las distintas interpretaciones que se hacen de los superhéroes según la época. Y en ese sentido, creo que Christopher Reeves hizo un trabajo fantástico con la película original de Superman, presentándolo de esa manera, pero justo inmerso en una época en Estados Unidos en la que este tipo de valores y este reforzar el ciudadano perfecto y como estos temas que mencionas, era crucial y creo que pues también obviamente una época distinta en cuanto a lo que podías y no podías pasar en un cierto tipo de películas, sobre todo si eran películas que estaban diseñadas completamente como películas familiares. Creo que las películas de Christopher Reeves eran para que las vieras en familia, para que las vieran con los niños y entonces mucho era como esta narrativa más cercana, más sencilla, más, pues sí, justo como más de cómic, más de... El plan del Lex Luthor no tiene absolutamente ningún sentido, pero está chido y añade como tensión a la película y hace pensar en qué va a hacer Superman si es imposible y demás, y a veces muy rebuscadas las maneras que si Lex escapaba de la cárcel y que si quería eliminar todo California con una bomba atómica que hiciera colapsar la falla de San Andrés y que si al final Superman salía del planeta y le daba vueltas para el otro lado y entonces regresaba el tiempo, o sea, conceptos que quizás no tienen mucho sentido y que no son del todo serios, pero que en la época hacían de la película disfrutable y que en última instancia también mostraban justo ese... Bueno, ahorita tampoco son tan serios. ¿Cuál es? ¿La de James Gunn? Ujú. Ahorita vamos a Bueno, eso. tampoco las de Las de Snyder sí intenta por lo menos darle un giro más realista. Obviamente con ese balance entre... eh, bueno, creo que este ya es un análisis mucho más extenso, pero creo que antes de Nolan, todas las películas de superhéroes admitían abiertamente ser de superhéroes, como eh, no había para nada una preocupación porque fuera creíble, realista o fuera exagerado. No había ningún problema con que las cosas fueran exageradas. Y creo que viene Christopher Nolan y te avienta un Batman que dices, ah, caray, pues sí le creo que esto pueda pasar en el mundo real, tal cual. Eh, digo, ¿no? ¿Cómo qué? Simplemente el hecho de que todos los villanos de Christopher Nolan son personas. O sea, no te sale tu típico mutante que cayó en un baño de químicos y se convirtió en no sé qué. Y que a la vez todas las temáticas te las entrelazan con la corrupción de la sociedad, con los intereses políticos, con un montón de situaciones más. El Joker creo que es un Joker que perfectamente se puede interpretar como mucho más serio sin perder su sentido caótico. Eh,
porque creo que evidentemente otras versiones del Joker anteriores eran mucho más exageradas. Y quizás lo menos realista es lo que le pasa a Harvey Dent. Creo que es muy difícil pensar que alguien puede tener el cuerpo así de quemado y andar por la vida, pero bueno, ya me estoy yendo del tema, ¿no? Como fan de Batman siempre regreso a Batman. El punto es que creo que viene Christopher Nolan y te pone como este tipo de película de superhéroe que ya no es de superhéroe, sino que es una historia en la que quítale el nombre de Batman y quítale el nombre del Joker y es una película de drama y de psicología bastante compleja. Y entonces como que a partir de ahí siento como si a los demás les entrara como esta urgencia de, híjole, tengo que hacer a las películas de superhéroes mucho más realistas, ¿no? Entre comillas. Y creo que sí ha habido como no sé, particularmente creo que Zack Snyder hizo un buen trabajo. Yo soy fan de lo que hizo Zack Snyder. Inclusive yo soy de esos pocos que defiende el momento de Salva a Marta. Sé que todo el mundo lo odia. Yo soy de los que lo defiende a capa y espada. Pero aún así creo que desde mi fanatismo de los cómics y desde mi fanatismo de los personajes, sí creo que Zack Snyder llevó a Superman hacia un lugar, ¿cómo llamarlo? ¿De qué te ríes? De lo de Marta. Es una gran escena, pero este no es el podcast para discutirla. Eh, Creo que Zack Snyder llevó a Superman, y digo, no quiero sonar como, yo soy fan de Batman y entonces todo lo de Batman es lo bueno y lo demás es malo, pero creo que Zack Snyder batmanizó a Superman, ¿no? Un poco, como que le trajo sus traumas, le trajo como sus inseguridades, lo volvió más oscuro, lo volvió más moralmente gris, no este caballero blanco 100%, sino que, no sé, creo que, y es algo interesante, ¿no? Creo que en última instancia primero te presentan un Superman que es como, como viene de otro planeta, tiene una moralidad intachable y tiene unos valores inquebrantables y para él la vida es primero y no tiene la más mínima duda de lo que es correcto y lo que no es correcto y siempre va a estar al servicio de la humanidad y demás. Y creo que es interesante que Zack Snyder te plantea y te dice, bueno, ¿qué pasaría si Superman, a pesar de ser un alienígena, tuviera emociones humanas, fragilidades humanas, tuviera dudas, tuviera cuestionamientos, tuviera crisis existenciales? ¿Y qué pasaría si el mundo lo rechaza por el enorme poder que tiene y cómo reaccionaría él ante eso? Que es interesante, pero que quizás pierde el punto de lo que es el personaje, porque creo que lejos de... Yo nunca he visto a Superman como un personaje con el que me tenga que identificar. Creo que el mensaje siempre ha sido Superman es el arquetipo de persona y creo que particularmente de hombre al que habría que aspirar, ¿no? Como que esa es la narrativa que se construye alrededor de Superman, como es inquebrantable, es bueno en todos los contextos, no tiene como este tipo de dudas y es como a lo que se aspira, ¿no? No es alguien con quien te identifiques y creo que Zack Snyder buscó mucho, identifícate con Superman y ve que él también tiene estas dudas, también tiene estas crisis y demás. Pero creo que no tiene nada de malo tener una especie de arquetipo que es completamente aspiracional más que para relacionarse. Y creo que en ese punto en el que quizás la gente no disfrutó del todo la versión de Zack Snyder, hubo muchas dudas, creo que El Hombre de Acero es de las peor calificadas de Superman, obviamente sin contar la 3 y la 4 de Christopher Reeves, pero que tampoco Batman contra Superman fue del todo bien recibida y después un poco todo el problema que hubo con la Liga de la Justicia y luego el corte de Zack Snyder y demás. Como que ahí, en ese momento de crisis de DC, que James Gunn eligiera reiniciar como de manera más fuerte, porque ya tiene un par de proyectos antes, pero que
decidiera declarar sus intenciones a través del personaje de Superman, justamente, creo que habla mucho de la visión que Zack Snyder tiene sobre este nuevo universo y planteaba este escenario, ¿no? Estas dudas, ¿hacia dónde va a llevar a DC? ¿Lo va a llevar? Porque, dato curioso, ¿no? Que creo que para quienes no lo sepan, justo con la Liga de la Justicia, obviamente Zack Snyder tenía una visión muy específica de lo que él quería lograr. De hecho, se filtraron en algún momento los planes que tenía para la parte 2 y como toda la visión que tenía de este futuro distópico eh, con la Liga de la Justicia. Pero pues obviamente pasa el tema familiar con Zack Snyder, se baja del barco y entre eso y las dudas que estaba teniendo DC, pues traen a... ¿Fue Josh Whedon? Creo que sí fue Josh Whedon. Para terminar la Liga de la Justicia original, que Josh Whedon venía de Marvel. Y entonces intentaron marvelizarse, ¿no? Como, ay, vamos a hacer la Liga de la Justicia más taquillera tipo Los Vengadores, ¿no? Y entonces quedó bastante mal, la verdad. Creo que la Liga de la Justicia es una película bastante mala y que después Zack Snyder la retoma y hace un buen trabajo, pero entonces creo que como que DC estaba en esa encrucijada entre, híjole, nos marvelizamos y hacemos como esto que también le funcionó a Marvel, o nos quedamos con estas historias oscuras que contó Christopher Nolan y que está contando Zack Snyder. Y entonces creo que James Gunn viene y hace, no sé tú, creo que logra encontrar un balance de sí son películas de cómics, pero sí son películas fieles a DC y lo que es DC, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me extendí demasiado con esto. Creo que ahora sí vamos a pasar de lleno a la película de James Gunn, ahora sí para analizarla. 35 minutos de podcast y todavía no empezamos a hablar de la película, pero creo que era necesario contextualizar. Ok, sí, bastante interesante todo esto que mencionas y este punto de vista sobre el personaje de Superman, ¿no? Y de cómo puede ser visto como esta identificación a lo mejor con lo que hizo Zack Snyder y con a lo mejor como lo que aspiras o cómo te puedes identificar. Se me hace muy, muy interesante esto que mencionas. Y ahora sí, entrando ya como a la película, ¿crees tú entonces que era necesario volver a hacer una película de Superman? O sea, por lo que justo se mencionaba, ¿no? De ya se hizo todo esto de Superman, ya se explotó mucho el tema o llegó a lo mejor como este cansancio de los superhéroes y se habló y se dijo y se cerró a lo mejor un poco como ya el tema. ¿Crees tú que era necesario o volver a abrir o por qué volver a abrir nuevamente este universo o volver a abrir el tema y decir otra película de Superman? Yo personalmente, y digo aquí, otra vez voy a volver a Batman, pero no, Otra vez. perdónenme. Yo particularmente creo que necesario quizás no es la palabra correcta, pero creo que obviamente como sociedad y como cultura podemos contar historias desde muchos lugares, ¿no? Y podemos contar, y hay muy buenas películas que nada tienen que ver con superhéroes, que pueden ser fantasiosas, que pueden ser de ciencia ficción y que aún así pueden ser grandes películas y que pueden contar historias que generen reflexiones muy interesantes. Pero creo que el género de los superhéroes es algo que nos va a acompañar siempre como humanidad y obviamente no es como que nos haya acompañado siempre, obviamente es un género joven, principios del siglo pasado, pero que desde su surgimiento como tal, como superhéroes, evidentemente antes de eso existían otro tipo de géneros de fantasía, pero desde su surgimiento, creo que, como decía hace rato, ¿no? Son medios por los que podemos simbolizar y representar nuestros miedos, nuestras ansiedades,
nuestras inseguridades como humanidad, y que pueden generar mucho en cuanto a el vínculo con las personas, ¿no? Creo que en su momento los cómics de inicio fueron un refugio para muchos niños y adolescentes, fueron una fuente de inspiración, una fuente de, pues sí, como un lugar seguro, ¿no? Y que tú dices, si ya se contó la historia, pues sí, a lo mejor Superman ya se contó, inclusive hay una película mucho más vieja, no recuerdo exactamente cómo se llama ni quién interpretó a Superman, se me va el nombre del actor, pero están las de Christopher Reeves y luego volvieron a reiniciar el mismo universo de Christopher Reeves y luego sacaron las de Man of Steel y luego bla, 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 y entonces ahora otra vez, ¿no? Y dices tú, bueno, en cuanto a películas, pues son 3, 4 intentos comparado con los cómics. A Superman lo han matado muchas veces en los cómics. Eh, y lo han hecho que se vaya y que luego regrese y luego resetean por completo todo el universo y empieza de nuevo. O sea, creo que en realidad las historias, no se diga Batman, por eso decía, creo que de Batman hay 1000 interpretaciones, hay tantas versiones de Batman como personas lo han escrito, ¿no? Creo que cada uno tiene su versión, su interpretación de lo que significa el personaje de Batman, también creo que evidentemente de Superman, aunque no estoy tan familiarizado, y que creo que son versiones válidas y que pueden resonar más o menos con las personas, pero que son, son eso, mecanismos para contar historias y a lo mejor te basas en arquetipos ya bien definidos de mira, Batman tiene cuernitos y capita y se viste de negro y tiene su batimóvil y sale el Joker y sobre de eso podemos contar historias sobre política, sobre relaciones familiares, sobre no sé, un montón de temas, ¿no? que quedan de por medio en los cómics y las historias de Batman, sobre el trauma, sobre Sí. la resiliencia, sobre lo que significa la familia, sobre un montón de cosas, ¿no? Y que al final es eso, es un buen mecanismo para que las personas que ya se identifican con estos personajes puedan vivir un tipo de historia que les haga reflexionar o inclusive simplemente que les haga pasar un buen rato, ¿no? Entonces, necesario quizás no, pero yo creo que es algo que va a seguir pasando. Yo creo que Ajá. es muy pertinente seguir eh, regresando a este tipo de personajes. Lo que no me parece correcto es, Superman vende mucho, entonces vamos a sacar 15 películas para que venda, ¿no? Que fue lo que le pasó a Marvel, ¿no? Y creo que entonces, qué bueno que regresen esos personajes, pero ojalá cada vez que regresaran a ellos lo hicieran con el respeto, el cariño, eh, el entendimiento de lo que es verdaderamente el personaje y no simplemente como, mira, a la audiencia le gustó que la pelea fuera de esta manera, entonces vamos a hacer una película con 3 secuencias de peleas iguales para vender más, ¿no? Creo que ahí es donde hay un problema. Y ya algo que más incluyas en Sí, tu pregunta. ajá, o sea, porque creo que lo que me daba un poco la duda, o sea, hacia dónde iba mi pregunta, es si no se estará contando la misma historia. O Ajá, sea, entiendo que obviamente se saca la película porque, claro, de fondo está el dinero, ¿no? cochino dinero. Claro, no se va a sacar nada más porque sí. Y de ahí viene Sí, la por necesidad, supuesto. Sí, sí, sí. no es nomás porque sí. Y se me hacía bien esto que me decías, que hay tantas historias como personas han escrito, ¿no? O sea, tantas Interpretaciones. interpretaciones que le han dado a Batman, a Superman, que si ha muerto o no, y de dónde viene y todo, claro. Y ha estado padre todas estas historias que le han dado. Pero entonces, ¿de dónde viene tanto cansancio por los superhéroes? O sea, ¿de dónde viene tanto cansancio si no siguen siendo las mismas historias? O sea, Ujú, ujú. si no sigue siendo la misma historia de Batman, si no sigue siendo la misma historia de Superman, porque no ha sido la misma persona quien lo está escribiendo y no ha sido la misma persona quien le está dando su toque ni su interpretación,
¿Por qué hay tanto cansancio? O sea, porque al final de cuentas las personas vamos al cine y seguimos sintiendo que estamos viendo lo mismo. O sea, porque Ajá. el punto es ese, que vamos y salimos con esa sensación de esto ya lo vi. Estoy cansada o estoy cansado de ir y ver exactamente lo mismo en una película de superhéroes. Y creo que también es un poco lo que mencionabas que dijo James Gunn. O sea, que no es tanto que estemos cansados de las películas de superhéroes, sino que nos estén dando a lo mejor como una película, creo que dijo mediocre, ¿no? Porque no conectas con el superhéroe. Entonces, ¿qué Ajá, es lo que ajá. está pasando? O sea, porque a lo mejor no es que sea la misma historia, es que entonces no está escrita bien o qué es, porque pues de qué sirve entonces que me estén dando una historia diferente, entre comillas, si sigo sintiendo que es lo mismo. Sí, yo, es que, ¿sabes? Yo siento que eso, Y creo que ajá, antes de que digas, siento que pasa con muchas películas, o sea, no solo con, Marvel, por ejemplo, con superhéroes. ajá, O sea, lo pensaba ahorita que hablábamos hace poquito con Jurassic World, ¿no? sí, Decíamos, o sea, es otra vez revivir un poco esta franquicia que te decía, vuelve a ser como vamos a enfrentarnos nuevamente a los dinosaurios, pero ahora vamos a ponerle con este poquito de que ahora se trata de esto, pero sigue siendo otra vez eso, ¿no? ujú, Como vamos a revivir otra vez esto. O no sé, o sea, con muchas otras películas que la gente dice otra vez, ujú, siguen sí. reviviendo lo mismo, o sea, que entonces, ¿qué es? O sea, si se supone que no es la misma historia, entonces, ¿por qué la gente sentimos eso? O sea, Es si que se supone sabes, que no. sabes que creo que el problema es justo lo que decía hace rato, que digo, no sé, obviamente tampoco yo estoy, por la misma fatiga tampoco me he dado a la tarea de involucrarme e investigar el proceso creativo que ha habido detrás de cada película de superhéroes recientemente. Pero lo que sí es que simplemente creo que hay una diferencia muy grande entre una película de autor y una película de... ¿Cuál será el concepto correcto? De marketing, una película diseñada para contar una historia y otra película diseñada para vender. Creo que simplemente, ¿no? Ahorita yo te puedo decir, ¿no? El Batman de Christopher Nolan, ¿no? El Batman de Tim Burton, el Batman de Zack Snyder, ¿no? El Superman de Christopher Reeves, ¿no? ¿Cómo se llamaba el director? Ya no recuerdo, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero a... em, son películas que el director tomó una decisión y tomó una visión clara de lo que quería hacer y la llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Probablemente arriesgado, probablemente novedoso, probablemente distinto a lo que se había hecho antes, y que son películas donde justamente son, no digo necesariamente directores de renombre, porque quizás algunos dieron su mayor salto a la fama a través de esa película, eh, pero son películas que están justamente diseñadas y pensadas por la visión de un director que probablemente conoce la obra original, que tiene cierto favoritismo y pasión por esa obra original y que la respeta lo suficiente como para tratar de honrarla en pantalla, ¿no? Cosa muy diferente con otro tipo de películas. No quiero nombrar ninguna por no insultar a ningún director, pero simplemente creo que hay algunas películas de tanto de Marvel como de DC que lo que menos recuerdas es al director, que lo que menos recuerdas es como esta visión de la película. Creo que hay películas, obviamente no puedo asegurarlo con completa certeza, pero a veces me da la impresión que hay películas que se diseñaron con grupos focales, ¿no? Y es como, al 80% de las personas que fueron a ver películas de superhéroe les gustan este tipo de escenas. Entonces vamos a meterle dos a esta película. A tal porcentaje, simplemente ya que empiezan a meter musicales, creo que es como, a la gente le gustan los musicales, vamos a meterle dos canciones que la cante el superhéroe en la película, que pasó con la de The Marvels, ¿no? Eh, y entonces como a la gente le gusta, entonces vamos a meterlo a la película sin que necesariamente sea por una decisión artística, sin que necesariamente sea coherente con el personaje, sin que necesariamente sea, pues sí, un mensaje, una historia que de verdad tenga sentido. Y muchas veces incluso creo que, sobre todo en Marvel, hay películas y hay series
que más allá de contarte un mensaje son, necesitamos que para que cuando veas esta película sepas todo esto. Entonces te voy a meter esta película aquí, que el único propósito de esta película es que sea un conector entre esta y esta. Y entonces, no sé, como creo que se dejó de hacer con amor, se dejó de hacer con el cariño a los personajes. Porque inclusive creo que el propio James Gunn es muy meritorio que viene y toma a los Guardianes de la Galaxia, que obviamente fans tenían antes, pero que en el folclore popular no eran ni siquiera el top 10 de superhéroes que la gente conociera, fuera de quienes eran fans de los cómics. Y viene James Gunn y te cuenta la historia de los Guardianes de la Galaxia y te hace pasar un buen rato, ¿no? Obviamente no es la película más profunda, porque tampoco tiene que serlo, pero te hace pasar un muy buen rato con esos personajes y le da como su visión y su originalidad y le da su, pues sí, su toque más cercano, ¿no? Y creo que ahí es donde está la diferencia. Para mí, una película de superhéroes e incluso de otro tipo de franquicias en la que se le da la libertad creativa al autor, en el que se prioriza el tener una historia que contar más que tener un personaje al cual explotar para vender. Creo que esas son las verdaderas películas que terminamos recordando y que terminamos, pues sí, puntuando mejor, reconociendo como películas buenas y no las que están diseñadas desde el marketing, desde el esto sí vende, esto no vende, desde el, pues para meter más historias de Marvel para explotarlo lo más que se pueda. Mira, agárrate ese personaje y métele todo esto, ¿no? Entonces, creo yo que va por ahí. Y volviendo al tema de Superman, creo que sí valía mucho la pena regresar porque creo que sí había que... A mí en lo personal me quedó un sabor de boca bastante malo con lo que pasó con el anterior DCU, el universo cinematográfico de DC. Creo que Zack Snyder tenía una visión que valía la pena llevar y concluir hasta donde la tenía visualizada. No se pudo por una razón o por otra. Y creo que ya estaban empezando a hacer un cagadero, ¿no? Creo que entre la de Flash, entre la de Black Adam, entre... como que, bueno, entre estas dos versiones de Justice League, la de Wonder Woman 2, la de Aquaman 2, como que ya estaban yéndose para allá, ¿no? Y que creo que ahí más que el tratar de sacar y sacar y sacar, creo que comenzó a desorganizar tanto que era como, sí, por acá Wonder Woman, por acá Black Adam, por acá Flash intentando una cosa, no, siempre no, mejor otra, mejor acá, que ni siquiera pudieron terminar el CGI y les quedó espantoso. No sé, creo que había un desorden muy grande en DC y creo que lo notaron a tiempo. Bueno, ni tan a tiempo, pero por lo menos lo notaron. Y volver a empezar con una dirección y un camino como muy fijo y estructurado, todo en manos de James Gunn, creo que valía la pena porque yo sí me quedé con ganas, porque creo que hay muchas historias de DC que vale la pena contar y que no se han contado bien. Creo que en la Liga de la Justicia nunca le hemos hecho honor suficiente, ni siquiera con la de Zack Snyder, porque como digo, era una visión bastante oscura. Y creo que hay otro tipo de historias de la Liga de la Justicia que vale la pena. Creo que nunca se le ha hecho justicia a Linterna Verde. Creo que nunca se le ha hecho justicia realmente tampoco a Flash. Creo que a lo mejor en la serie que sacaron hace poco nunca se le ha hecho justicia a estos dos personajes. Wonder Woman creo que empezaba bien, pero luego algo faltó. Inclusive lo que hicieron con Aquaman creo que tuvo bastante mérito, pero no sé, creo que todavía hay muchas historias de DC que, digo, en Marvel ya tenemos películas hasta del primo, del vecino, del amigo de Nick Fury. Entonces creo que DC tiene muchos personajes más allá de Batman, aunque obviamente Batman y Superman son como los más destacados, pero creo que DC tiene muchos personajes que vale la pena explotarlos. Bueno, no explotarlos no es la palabra, pero que vale la pena sacar historias sobre ellos y contarlas en la pantalla grande, sobre todo si se hace desde el cariño, ¿no? Porque creo que ese es el problema que ha enfrentado el género de superhéroes y que espero que aprendan la lección, ¿no? También justo este mes sale Los Cuatro Fantásticos
Ya veremos qué tal, qué es lo que planea hacer Marvel. Si no han aprendido la lección o si ya van a empezar a girar otra vez hacia el otro lado. Pero por lo menos yo con Superman quedo bastante satisfecho. Creo que James Gunn hizo un muy buen trabajo y que se nota el cariño y que se nota la intención con el personaje. Y bueno, ya, ahora sí ya me extendí mucho. No sé, creo que todavía no entramos de lleno a la película tal cual. Si quieres tú comenzar antes de entrar con los spoilers y la discusión más fuerte, porque creo que hay dos spoilers grandes que vale la pena discutir. Pero antes de entrar en eso, bueno, ya un poco las expectativas, ya veníamos del cansancio y demás, pero ¿qué en términos generales te gustó, no te gustó? ¿Qué opinaste? Y ahora sí ya, para discutir ahora sí la película, porque ya ahora sí No, nos pues creo que extendimos. la película sí me gustó. Fue una película, creo que sí esperaba también, creo que era de las películas que ya más esperaban del año, ¿no? La más anunciada durante todo el año, que ya estaba, ¿no? Como el estreno del verano, el estreno del verano. Y fue una película bonita, o sea, bueno, se me hizo como un personaje muy bonito, como un Superman que mencionaba, ¿no? Como muy bonito, como que me, no sé, como se me figuraba así como todo optimista, Sí. como que hasta buscaba salvar hasta la ardillita. No sé, se me hizo, Spoiler. Ah, no. ajá, como muy bonito, la verdad. Me gustó en ese aspecto. Sí me quedé como con una sensación, no sé Ujú. por qué, con una sensación de que no se sentía como un reinicio, Claro. como un esto que te venían anunciando con tanto tiempo de anticipación de que este es el gran, como un borrón y cuenta nueva, porque creo que yo lo escuché en muchísimos lados, o sea, así como que te lo decían hasta el cansancio, de olvida todo lo que has visto antes de Superman, olvídalo todo, bórralo de tu mente, bórralo por completo, porque de aquí es un reinicio. Todo lo que has visto, haz de cuenta que no lo viste. Aquí empieza de nuevo todo. Aquí empieza, ¿no? O sea, entonces como que eso quedó muy grabado en mi mente, como que eso me creó una expectativa Ujú. y yo iba con eso a la película. Entonces, no salí con esa sensación, no llenó esa expectativa la película, ¿no? Entonces Sí. como que sí me quedé con eso, de que no, para mí no fue un borrón y cuenta nueva y no fue un reinicio, yo no lo sentí así como aquí empieza una nueva era, aquí empieza un nuevo algo. Yo sentía que sí estaba viendo como una parte 2 de Sí, algo, ajá. Ajá. como la Superman 2 o no sé. O sea, te digo, aparte yo no soy como súper fan de todo esto y también que metieran como a otros personajes como de superhéroes o así, pues también me daba como esa sensación de que era como otra película, como, no sé, como estas películas que meten, no sé, como Liga de la Justicia porque salen muchos, no sé, como eso, no solo Superman. Entonces como que me quedó un poquito esa sensación. No llenó por completo mi expectativa. Ujú. Al 100% no. Pero sí la disfruté y se me hizo una buena película. Ujú. Sí, creo que, y es interesante, ¿no? No es necesariamente un spoiler porque ya en los trailers lo vimos. Justo, creo que es interesante, ¿no? Porque habla de los tiempos del cine de superhéroes. Creo que ya, justo también, y creo que es intencional, obviamente no lo sé, no le pregunté a James Gunn, no tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero creo que es intencional de su parte, como ya vimos tantas veces el origen de Superman, ya vimos tantas veces esta película que da inicio y que te cuenta desde cómo
obtiene sus poderes. Bueno, Superman no los obtiene, más bien los va descubriendo, ¿no? Pero desde cómo empieza a utilizar sus poderes y luego este clásico evento canónico en el que pierde a tal familiar y entonces ya hay un cambio, ¿no? En su perspectiva y como toda esta historia como muy cliché de todos los superhéroes de inicio. Creo que ya se ha visto muchas veces y creo que también eh, era difícil volver a empezar de cero. Creo que es un movimiento muy arriesgado, pero muy valiente y muy bien ejecutado desde mi perspectiva de James Gunn, porque obviamente Marvel le lleva años luz de ventaja a DC en cuanto al universo que ha construido y que probablemente yo siento que Marvel se está acercando a un punto en el que va a tener que resetear todo y va a tener que volver a empezar. Porque ya no tiene muchas historias que contar. Creo que le quedan los Cuatro Fantásticos y quizás lo que puedan hacer con Tom Holland de Spider-Man ahora que ya nadie se acuerda de que existe. Si no han visto esa de Spider-Man, ya se las spoileé. Nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Justo creo que Marvel le lleva años luz a DC en cuanto al desarrollo de personajes y no podía darse el lujo DC de volver a empezar con un único superhéroe en la película contando su historia de inicio, porque entonces es como si volviéramos a la época de Marvel en la que primero salió Iron Man 1 y luego salió Thor y luego salió Capitán América y luego salió no sé cuál, ya no me acuerdo exactamente el orden, para que después por fin pudiéramos tener Vengadores 1, ¿no? O sea, creo que era pedir demasiada paciencia a los fans de, sí, mira, esta es la de Superman, luego esta es la de Batman, luego esta es la de Flash, luego esta es la de Wonder Woman y ahora sí vamos a juntarlos a todos, ¿no? Pedirle demasiada paciencia al fanático en lo que Marvel ya está con su Secret Wars y con su evento épico en el que va a juntar a todos los personajes que compró de Sony y entonces ya va a estar Spider-Man y los Cuatro Fantásticos y los X-Men y todos juntos y mientras DC empezando de cero. Creo que no era prudente y creo que fue un muy buen movimiento de Zack Snyder empezar como con la idea de, ok, ya les conté esta historia muchas veces antes, vamos a pretender que ya lo saben, bueno, ya lo saben, y vamos a entrar al universo a mitad, o sea, no vamos a entrar cuando apenas apareció el primer superhéroe, vamos a entrar a un mundo en el que ya existen los superhéroes y en el que ya está establecido ciertas cosas y en el que aún así hay cierto margen de, ok, vamos a incorporar más cosas, ¿no? Pequeño spoiler. Todavía no existe la Justice League, se llaman la Justice Gang y son nada más 3, 4 miembros, entonces todavía hay potencial para que siga creciendo y que se formalice una Justice League de verdad, pero ya hay ciertas piezas en movimiento, ¿no? Entonces creo que estuvo bien ejecutado, creo que a mí en lo personal sí me gustó mucho que lo hiciera de esa manera, porque no creo que valiera la pena volver a contar que vámonos a Krypton y que está el problema en Krypton y que va a explotar y que los papás lo mandan a la Tierra y que Jonathan Kent y Martha Kent lo descubren y que en Smallville nadie lo quiere y que luego ya se hace reportero. O sea, creo que como que esa historia ya nos la sabemos y que no valía la pena volverla a contar. Y me gustó mucho que la película empieza directamente, ¿no? Ya pasaron 3 años de que está Superman en el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que lo hizo de manera muy práctica, o sea, a lo mejor te toma un poquito agarrarle el ritmo, pero ya que entras en ritmo se te olvida. Y para mí sí fue un reinicio en el sentido de que creo que la película es muy fresca, es muy distinta. Creo que es un tono completamente diferente al de Zack Snyder, es un tono completamente diferente al de Marvel incluso. Creo que es una película muy de cómics, es una película muy de Superman y es una película que no se había hecho antes. Para mí yo sentí que era fresca, que era diferente, que no era tu típica película de Marvel ni tampoco tu típica película oscura de DC.
Creo que era novedosa en ese sentido y ahí es donde yo sentí un borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, no sé. Ok. Está bien, entiendo tu punto. Solo sí me quedó como esa sensación de, Sí, no, claro, sí. de la expectativa que se creó, de que era como ese borrón cuenta nueva y yo no lo sentí. Pero entiendo el punto, o sea, de que sí no era, o sea, necesario toda la historia, porque sí hubiera sido como otra película, o sea, como Ajá, nuevamente la misma película que ya viste, sí, estoy de acuerdo exacto. en eso, o sea, como otra vez ver esa película, pero con diferente actor, con diferente actriz, o sea, hubiera sido exactamente la misma película, estoy de acuerdo en eso, y sí es una película diferente en eso, pero no, o sea, claro, no sé decirte que a lo mejor hubiera sido diferente para yo sentirla como un reinicio, porque no la sentí yo así, Sí, sí, sí. pero sí me gustó, Ujú, la ujú. disfruté en ese aspecto. Eh, no sé, o sea, no sé qué más podríamos agregar, creo que ya hablamos bastante como de lo que es el personaje, de lo que nos gustó de la película, no sé, algo más que quisieras agregar. Yo apenas estaba empezando, no, no es cierto. Creo que, pues sí, ya hicimos un muy buen abordaje del personaje y de la expectativa y de cómo veníamos y del panorama general de la película, pero creo que hay dos, y como decía, ahora sí ya entramos a la sección de spoilers, creo que hay dos cosas que hace Zack Snyder muy bien en esta película. No, James Gunn. ¿Ves? Que James Gunn hace muy bien en esta película de Superman para darle la vuelta a este personaje y para actualizarlo a la época actual. eh, que es lo que decía, ¿no? O sea, es el mismo personaje, pero no es la misma época, entonces hay que hacer ciertos matices y que creo que vale mucho la pena discutir, ¿no? Ya con esto igual yo cerraría, pero dos cosas. Primero, el spoiler mayor que a mí me pareció muy arriesgado por parte de James Gunn porque creo que no es, digo, obviamente no soy tan letrado en los cómics, pero creo que el canon oficial es otro y que el hecho de que los papás de Superman, Jor-El y él, no recuerdo el nombre de la mamá, que los papás de Superman de Krypton lo mandaran a la Tierra a conquistar, creo que es un giro que no había visto yo antes, que lo hace como este tipo de historias de los cómics como tipo What If, como estos Elseworlds que les llaman, como esta versión alternativa de qué pasaría si, y que es interesante porque nuevamente le da un giro de tuercas al personaje y lo hace sorprendentemente. Creo que James Gunn logra este balance entre Superman es este modelo a alcanzar, pero es humano. Y, Sí, y lo vuelve completamente su decisión ser bueno. Porque no quiero yo, porque obviamente sé que tiene muchos fans, no quiero yo criticar a Christopher Reeves ni las películas originales de Superman, porque creo que para la época era pertinente y estaba bien, pero creo que, sobre todo la 2, o sea, prácticamente Superman hacía lo que le decía a su papá. no, sí era la 2, ¿verdad? Es Sí, en sí, la 2 que sí. le dice, no, no te puedes enamorar de Lois y si quieres estar con una mujer, pierde tus poderes. Sí, está Este... chafísima. Está como, sí, sí, sí. Ujú. Y entonces, no sé, y creo que Zack Snyder hace algo parecido. O sea, obviamente Superman tiene el conflicto interno, pero mucho del conflicto interno es como, ching, tengo que obedecer a mi papá, ¿no? Entonces, eh, Como muy para que la vean los niños, ¿no? Así como de, tienes que hacer lo que te diga tu papá, porque si no, vas a ajá, perder tus poderes. Sí, sí, sí. Eh, elige entre una cosa y hasta el mensaje súper moralista del papá, ¿no? Como tomaste la peor decisión y sí, ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Y sabía que te ibas a arrepentir y que, no sé, o sea, es chafísima.
Tampoco le digas chafísima a una película de Christopher Reeve, son muy buenas. No, Pero... no la película, el mensaje. Sí, no, era la época también, justo. No lo había pensado, pero como dices, ¿no? Casi como la canción del Patito Juan, obedece a tu papá, Sí, sí, y no, chafísima la película, no, o sea, chafísima el mensaje, o sea, como, sí, sí. no, o sea, mal. Y que creo que en general, digo, no está mal, ¿no? No está mal que, bueno, esa parte de la película sí, pero no está mal que obviamente un personaje perdido en su identidad redescubra como su origen en Krypton y tenga una admiración por su papá, sobre todo porque su papá se supone que, no sé qué va a hacer James Gunn porque no lo pasan en esta, pero se supone que su papá era como el jefe científico de Krypton y el más chido y el más moralmente correcto y todo eso. Obviamente tiene sentido que Superman admire a su papá, no está mal para nada. Pero creo que lo interesante de James Gunn es como, sí los admiraba porque ponía esta primera parte del mensaje que lo calmaba y demás, pero al final de cuentas es decisión de Superman el ser bueno, ¿no? Y cómo le afecta tanto a él que sus papás lo hayan mandado a conquistar, porque obviamente él ya se encariñó con la gente, él no tiene esas intenciones, él lo único que quiere es ayudarlos, cuando en realidad los papás nunca le dijeron, o sea, en el mensaje de Jor-El lo único que le dicen es que te queremos mucho y eres nuestro, lo más importante para nosotros y bla, 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 pero nunca le dicen, te mandamos para que ayudes a la gente. O sea, es una decisión que Superman toma, ¿no? Es como, Ah, sí, tengo sí, estos sí, poderes. deja ayudo. Ajá, Ujú. y él lo hace a voluntad propia, ¿no? Y Sí, al sí, sí. final entonces le afecta tanto que los papás lo hayan mandado a conquistar y se deprime por eso, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje muy bonito el decir, independientemente de la crianza y de los papás y demás, tú puedes escoger ser bueno, ¿no? Entonces, creo que está padre y a mí me Y gustó que que lo luego hiciera es así. como la plática que tiene con su papá, Ajá, bueno, su con papá Jonathan Kent. adoptivo, que le dicen, ¿no? O sea, le El da padre no como... es el que engendra. Bueno, es... Bueno, su papá adoptivo, por eso. sí, no, no, ajá. Sí, y justo, y que... y tampoco Jonathan le dice, porque también incluso en la de Zack Snyder, Jonathan Kent tiene muy, o sea, hasta se muere porque Superman no revele su identidad, ¿no? Entonces, Todavía. bien extremo, y él obedece al 100%, ¿no? Y creo que acá, al menos a mí, obviamente queda la expectativa de que probablemente lo puedan explorar más adelante, pero a mí me queda la sensación de que los papás, tanto Jonathan como Marta, lo único que hacían era apoyarlo incondicionalmente en las decisiones que él tomara. O sea, nunca te da la sensación de que los papás le dijeran, tienes que ser bueno, tienes que ayudar a la gente, tienes que hacer, o sea, no, creo que en todo momento es como ese apoyo incondicional, ese inclusive a veces queda la sensación un poco como que de ello, como que de ellos tampoco saben qué hacer, como Jonathan y Marta, como que están confundidos de todo lo que está pasando y no saben qué hacer, pero aún así lo apoyan incondicionalmente y en última instancia es completamente decisión de él, ¿no? Y eso a mí en lo personal me gustó bastante, creo que es un giro de tuerca que no se le había dado al personaje y que es muy pertinente con nuestra época, ¿no? Porque creo que actualmente hay muchas influencias externas que te dicen, no, esto es lo correcto, no, esto es lo incorrecto, etcétera, etcétera. Y pensarlo desde este otro lugar creo que le da un matiz bastante padre. Y ya para terminar, el otro punto que creo que estuvo muy interesante fue justo un Superman en la época de redes sociales, ¿no? Creo que Ah, sí. eh, el giro de que eh, Lex utilizó clásico Lex, porque creo que esto lo hace en todas las películas, de tratar de manipular a la gente y sobre todo al gobierno de Estados Unidos para hacerles creer que Superman es el malo, pero en esta ocasión tiene la poderosísima herramienta de las redes sociales y que después el chiste de que tiene a un grupo de monos escribiendo malas reseñas de Superman en internet, y el hashtag supershit. No sé cómo lo habrán traducido al español, la película la vimos subtitulada, supongo que algo como super mierda. Y como que Superman de tan bueno que es, a veces se metía a redes sociales para buscarlo y se deprimía porque le llamaran de esa manera, ¿no? Como
esta parte que lo hace muy actual, que es algo que no habíamos visto antes con este superhéroe. Y que a lo mejor otras películas de Marvel ya lo han explorado un poco, como la influencia de las redes sociales en los superhéroes. Pero es interesante verlo con un personaje como lo es Superman, ¿no? Porque creo que como esta sensación de omnipotencia que tiene como superhéroe, la discusión que se puede generar a su alrededor en redes sociales es bastante distinta y fue una bocanada de aire fresco para mí como esos dos puntos que son diferentes. Y obviamente la película tiene más que analizar, pero creo que ya sería meternos en cosas más específicas de que si esto viene de los cómics, que si esta referencia, que si demás, que si etcétera, etcétera. A lo mejor meternos en comparaciones tampoco creo que fuera justo, como que si Christopher Reeves o David Cronswell o que si, ¿cómo se llamaba? Nicholas Hoult o Jesse Eisenberg o no Henry recuerdo. Cavill o lo que sea. Sí, quizás ya ahí no es tanto nuestro terreno, pero en términos generales la película, como decía, creo que este es el último punto que quería tocar. La película es muy de los cómics, tiene este componente de ciertos aspectos de la trama, como el universo de bolsillo de Lex Luthor o este, el tema del conflicto bélico que había en los otros países, donde literalmente las personas estaban con piedras y palos, creo que para fines dramáticos. A lo mejor son un poco irreales y exagerados para el contexto de los cómics, y entonces creo que la película es muy fiel a esta sensación de que estás leyendo un cómic, pero a la vez logra ese balance también en cuanto a que lo vuelve realista, ¿no? Lo vuelve cercano. El plot twist con la señorita Teschmacher, que resulta que los selfies que mandaba tenían toda la información detrás, ¿no? Como también es un dispositivo que no hubiera sido posible en ninguna película anterior de Superman y que ahora lo usaran de esa manera también a mí me gustó bastante. Entonces, es una película fresca, es una película diferente. Obviamente no es perfecta ni tampoco es una de las críticas que veíamos, recuerdas, era como sí está buena, está palomera, pero no es esa gran épica aventura que yo esperaba para reiniciar un universo, ¿no? Y que creo, definitivamente no Ujú. es la película más épica del mundo, y creo que no pretende serlo. Creo que si ustedes voltean a ver Iron Man 1, que fue la primera de Marvel, no es para nada épica. Creo que Marvel va construyendo lo épico hasta que llega a la de los Vengadores. Y lo mismo pasa con otras franquicias, ¿no? Entonces creo que es una película para iniciar. A lo mejor, como dices, no es esta película clásica que te sienta las bases del universo. Creo que es una película que más bien te presenta el universo de golpe y te deja listo y te deja la expectativa de qué más van a hacer. Yo tengo mucho la curiosidad. Me encantaría, no creo que lo hagan. Podrían hacerlo, no sé tú qué pienses, pero va a salir Batman 2 con Robert Pattinson. Ah, sí. ¿Crees que Robert Pattinson, su Batman, sea compatible con este Superman? No, no sé. Porque de que contrastan, contrastan. Bastante. Que es lo que pasa en los cómics también. Entonces, no sé, no creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Yo creo que van a acabar dejando al Batman de Robert Pattinson como una versión, un mundo alterno, más centrado, y que para esta Liga de la Justicia probablemente van a sacar a otro Batman. Me encantaría que metieran a este Superman con el Batman de Robert Pattinson. Creo que el contraste sería muy interesante, pero no creo que lo hagan. Pero bueno, veremos. Yo tengo mucha expectativa, creo que quedé bastante satisfecho y tengo mucha ilusión de qué es lo que van a hacer con este universo. Probablemente tome varios años que lo desarrollen, pero yo estaré ahí para verlo y esperemos también para comentarlo aquí en su podcast de Cinefilosos. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más o ya, ahora sí, porque nos extendimos bastante. Creo que la estructura del episodio dio para eso, pero ahora sí ya, vamos cerrando. No, pues creo que nada más. Igual, pues agreguen ustedes qué les pareció la película, qué opinan, si les gustó, no les gustó.
y si también piensan que fue como un buen inicio, un buen reinicio de esta película. Sí, pues coméntenos, déjenos en los comentarios cuál fue su perspectiva, les gustó o no les gustó. ¿Están de acuerdo con nuestra perspectiva? ¿Ustedes ven al personaje de Superman de otra manera? ¿Les gustó más esta versión? ¿Les gustó más la de Zack Snyder? ¿Cuál les parece más fiel a lo que es el personaje? Coméntenos, igual denle like si les gustó, compartan si creen que a alguien más le puede gustar este tipo de contenido. Y pues nada, por esta ocasión hasta aquí le dejamos. Y pues nada, yo fui Davin. ¿Y yo, Caro? Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.